El dolor es algo que a todos nos toca, ¿no? Nadie se salva. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos verlo de otra forma? ¿Y si el sufrimiento, en vez de ser el final del camino, fuera en realidad el comienzo de algo nuevo? En este análisis, justo eso vamos a explorar. Una perspectiva que busca encontrarle un propósito incluso a las pruebas más duras. Bueno, para meternos de lleno en esta idea, empecemos por el primer gran obstáculo que siempre aparece. Porque, seamos honestos, cuando la tragedia nos golpea, surge un conflicto, uno muy profundo, sobre todo para la gente de fe. Y es esta pregunta, ¿no?, la que resuena en la cabeza y en el corazón de miles de personas, creyentes o no, justo cuando el sufrimiento parece no tener ningún sentido. Es esa duda que sale casi como un instinto, una reacción que es imposible de evitar frente al dolor. Para que entendamos la dimensión de esta pregunta, vamos a un caso real. Uno que es desgarrador. Vámonos a mayo de 2014. En Colombia, un autobús lleno de niños que venían de un evento de su iglesia explotó. La noticia, como se imaginan, le dio la vuelta al mundo. Y justo ahí, en medio de esa tragedia, nace la tensión, la pregunta inevitable. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a unos niños inocentes que, en teoría, acababan de estar adorando a Dios? Miren, esta pregunta no busca una respuesta fácil, sino que nos pone de frente con el núcleo del problema que vamos a analizar. Claro, frente a una pregunta así de abrumadora, lo más natural es buscar consuelo en explicaciones sencillas, ¿verdad? Pero, ¿de verdad nos consuelan o solo terminan generando más confusión? Vamos a ver algunas de las más comunes. Y aquí está quizás la explicación más antigua, la que siempre sale a flote. La idea de que el sufrimiento es un castigo directo de Dios por algún pecado específico que alguien cometió. La fuente que estamos analizando aquí, la verdad, no se anda con rodeos. Califica esta idea de una forma, muy directa. Sugerir que Dios manda tragedias como si fuera un castigo por una ofensa, según este análisis, es básicamente no entender la naturaleza de un Dios que, en la fe cristiana, permitió que su propio Hijo fuera a la cruz. Y aquí se nos presenta un contraste clave. Por un lado, tenemos esa idea, que es hasta peligrosa, de que ser un buen cristiano te da como una especie de inmunidad contra la tragedia. Y por el otro, la realidad que plantea la fuente. La fe no es una póliza de seguro. O sea, el dolor, los virus, los accidentes, son parte de la condición humana, para todos, sin excepción. Ok, entonces, si no es un castigo directo, ¿cómo le hacemos para entender por qué pasan cosas malas? Bueno, la fuente nos propone un marco, un concepto teológico fundamental para ver esta pregunta desde otro ángulo completamente. Y lo más interesante de todo es que esta pregunta no es para nada nueva. Para nada. Hace 2000 años a Jesús le preguntaron por una tragedia muy parecida, una torre que se derrumbó. Y su respuesta fue brillante, porque le dio un giro de 180 grados al enfoque. Y aquí está el punto crucial. Jesús no se pone a buscar culpables, no se enfoca en el pasado. Al contrario, usa esa tragedia como un recordatorio de lo frágil que es la vida y de la necesidad que todos tenemos de estar preparados. Porque, al final del día, la tasa de mortalidad para la humanidad es del 100%. Nadie se escapa. Este es el concepto central. La idea de que vivimos en un mundo caído. Y ojo, esto no es un término poético, ¿eh? Es más bien una descripción de un sistema. Un mundo que opera bajo leyes naturales, como la gravedad, la biología, la causa y el efecto. Y estas leyes se aplican para todos, por igual, creyentes y no creyentes. Y esto se ve clarísimo en las cosas que hacemos todos los días. A ver, muchos confían en Dios pero cierran la puerta de la casa con llave, o creen en su protección pero se ponen el cinturón de seguridad en el coche. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque de forma instintiva entendemos que vivimos en un mundo que tiene sus propias reglas y sus propios riesgos. Entonces, si Dios no siempre previene la tragedia, la pregunta cambia radicalmente. Ya no es ¿dónde está Dios para que esto no pase?, sino más bien, ¿dónde encontramos a Dios cuando esto pasa? Y aquí, la fuente señala algo que describe como una desconexión muy moderna. Una fe que se enfoca mucho en las promesas de bendición, en lo bueno, pero que se tambalea o hasta se abandona cuando llega el inevitable proceso del sufrimiento. Y es justo ahí, en ese proceso, donde la fe, según este análisis, de verdad se pone a prueba y se fortalece. Fíjense, la promesa bíblica no es tranquilo, no vas a pasar por las aguas o tú te vas a librar del fuego. No, la promesa es la presencia de Dios en medio de la prueba. Es un compromiso de compañía, no de que no te va a pasar nada. Entonces, para resumir, hay como dos grandes errores en los que se suele caer. El primero, pensar que todo sufrimiento es un castigo de Dios.
Y el segundo, suponer que una vida de fe es una vida sin sufrimiento. Y la verdad es que ambos caminos solo llevan a la culpa y a la frustración. Y ya para ir cerrando, vamos a ver una historia real que nos deja una metáfora poderosísima. Una que puede de verdad transformar nuestra visión del sufrimiento, de verlo como algo destructivo, a verlo como un catalizador, algo inesperado. Ok, vámonos a Enterprise, Alabama, a principios del siglo XX. Imaginen un pueblo cuya identidad, cuya riqueza, todo dependía de una sola cosa: sus enormes campos de algodón. Eran muy prósperos, sí, pero también increíblemente vulnerables. Y entonces llegó el desastre. Una plaga, una que no podían parar, el gorgojo del algodón. Y arrasó con todo. Su única fuente de ingresos, la base de toda su economía, quedó aniquilada. Parecía, de verdad, el fin del mundo para ellos. La pregunta es lógica, ¿no? Ante una catástrofe así, tan total, ¿qué le esperaba al pueblo? ¿Estaba condenado a desaparecer? ¿Era el punto final de su historia? Pues, sorprendentemente, no. Para nada. Esa devastación los obligó a hacer algo que nunca se habían planteado: innovar. Se vieron forzados a buscar alternativas y descubrieron el maní, el cacahuate. Y con él encontraron una nueva fuente de riqueza que los hizo todavía más prósperos de lo que habían sido con el algodón. Y aquí viene lo más increíble de todo. Si uno va hoy al centro de Enterprise, no se va a encontrar con un monumento al maní. No, hay un monumento al gorgojo. Y la inscripción le da las gracias a la plaga, a la mismísima causa de su ruina, por haber sido un heraldo de prosperidad. Y esto nos deja con una última pregunta. Una que nos obliga a mirar hacia adentro, a nuestros propios gorgojos. Esos diagnósticos, esas pérdidas, esas pruebas que a veces parecen destruir nuestro mundo. ¿Será posible que, con el tiempo, esa misma fuente de dolor pueda convertirse en un heraldo de nueva fortaleza, de nueva empatía, de una nueva prosperidad? La pregunta queda ahí abierta. ¿Qué monumentos podríamos levantarle a nuestro dolor?